tengo la verdad que el gran honor de estar al otro lado del mundo, prácticamente, con el profesor Fernando Reyes Mata. Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Un gusto estar en este diálogo. El profesor Fernando Reyes Mata es chileno, es un destacado comunicador, diplomático y académico que ha sido reconocido por su gran trayectoria en las relaciones internacionales, la comunicación internacional y la diplomacia cultural. Entre sus hitos de formación, podemos decir que estudió Geografía e Historia en la Universidad de Chile y que años después realizó estudios en Ciencias Políticas en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Asimismo, fue profesor de la Escuela de Periodismo en esa misma universidad y posteriormente también, después hablaremos de ello, en la Universidad Andrés Bello. Entre los años 70 y 80 trabajó en proyectos de comunicación y planificación familiar para el Fondo de Población de las Naciones Unidas en México y fue uno de los redactores más influyentes del informe MacBride de la UNESCO. Tiene también una dilatada carrera académica como director de estudios de comunicación en el Instituto Latinoamericano de Estudios Nacionales y director de varios proyectos de investigación sobre la información internacional y la prensa iberoamericana para el Instituto de Cooperación Iberoamericana y de la Agencia EFE, si no me equivoco. Así Autor de es. varias publicaciones académicas, de libros, incluyendo estudios sobre información en el nuevo orden mundial, comunicación alternativa y medios transnacionales. Entre sus cargos diplomáticos, podemos destacar que en el 94 asume la Dirección de Asuntos Culturales e Información en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, con el grado de embajador. En el 97 fue nombrado embajador de Chile en Nueva Zelanda y en el año 2000 se desempeña como asesor de prensa internacional del presidente de la República de Chile. Un hito que nos interesará y del que hablaremos, espero. En 2006 fue nombrado embajador de Chile en la República Popular de China, donde se dedicó a reforzar las relaciones bilaterales de ambos lados políticos, ¿no? De Chile y de China. Tras completar su misión diplomática, aquí en el país asiático, vuelve a ocupar algunos cargos académicos y de investigación en Chile, como el director de Centros de Estudio Latinoamericanos sobre China en la Universidad Andrés Bello. En 2017 he de decir que publica el libro China, Innovación y Tradición, donde se realiza un análisis sobre la transformación social, cultural y tecnológica del país asiático. Bueno, como he dicho antes, muy bienvenido, profesor. Mucho gusto y qué impresionante la presentación. A medida que la hacías, iban apareciendo fotografías de mi vida en distintos momentos. Y sí, muchas gracias. Bueno, veamos cuál es la primera pregunta. Bueno, como viene siendo habitual en estos diálogos, solemos comenzar estas entrevistas preguntando cuál es o ha sido su vinculación con el país asiático, con China. Bueno, aquí viene la primera sorpresa. En lo que mencionabas, faltó algo. Yo fui un joven asesor de prensa del ministro de Relaciones Exteriores del presidente Salvador Allende, el ministro de Relaciones Exteriores Clodomiro Almeida. Para mi sorpresa, yo era director de información y comunicaciones de la Universidad Católica, que había entrado en un proceso profundo de reformas en Chile en aquellos años, 69, 70. Bueno, cuando asume el gobierno, a poco andar, el gobierno del presidente Allende, una tarde recibo un llamado y me dice, soy la secretaria del ministro de Relaciones Exteriores, Clodomiro Almeida, el ministro quiere saber si usted puede venir a hablar con él. Y en dos palabras me dice ya el ministro, quisiéramos saber si usted nos puede ayudar en impulsar toda una visión, una proyección de lo que estamos haciendo y vamos a hacer aquí en la Cancillería. A esa altura yo también era conductor y productor de programas de televisión que tocaban los temas de relaciones internacionales. Esa es otra línea paralela, soy de la prehistoria de la televisión chilena, digo yo, del 61 al 71, hablando de temas internacionales y la llegada a la luna, Vietnam, la lucha de los negros, en fin, todo eso marcaron mis tiempos televisivos. Pero vamos a lo que decía. Y yo le digo, mire, la verdad que yo tengo en este momento una beca para poder ir a Inglaterra a sacar un máster en estudio de televisión. Ah, me dice, eso está complicado. Pero ¿usted cree que encontraremos en España, en Holanda, en algún lugar, algún joven como usted que quiera venir a trabajar aquí en el gabinete con una beca para apoyarnos en todos los temas de comunicación, información?
Sí, ministro, estoy seguro que más de alguien quisiera tener esa beca. Muy bien, pues, usted se ganó la beca, me dijo. Y aquella frase fue muy contundente, pero era una manera de decir, ¿qué va a ir a hacer a Europa si el sentido principal de preocupación mundial por este país está aquí? Bueno, las derivaciones de aquello fue que en enero 73 fue la primera visita de un ministro de Relaciones Exteriores a China. Y en aquel contexto yo acompañé al ministro a China un larguísimo viaje desde Chile en aquel entonces. Era una especie de salto de cangurú que llegábamos hasta la costa de Canadá, de ahí a Hawái, de ahí se hacía un descanso, de ahí se continuaba volando a Hong Kong, se pasaba en tren Colonia Británica, entonces desde Hong Kong hasta Cantón, así decíamos, y allí en Cantón recién se tomaba un avión de entonces que nos llevó a Beijing. Y el día, llevábamos un día ya de distintas visitas, y en la noche previa a lo que voy a decir, me llama el ministro y me dice, mire, mañana tengo mi entrevista con Zhou Enlai, el primer ministro de la naciente República Popular China. Y en esa entrevista solo puedo ir con una persona. He estado pensando y voy a ir con usted. Conclusión, yo soy el único testigo que queda de la conversación del ministro de Relaciones Exteriores, Clodomiro Almeida, con Zhou Enlai. Tomaba nota de lo que estaban hablando y como era con traducción, era muy fácil de registrar casi las frases perfectas, completas, todas. Al llegar a la embajada, me dice el embajador, bueno, como tú eres el único que estuviste ahí, tienes que preparar el telex, se decía, el cable de información de lo que ha sido esta entrevista. Yo no había hecho nunca eso. Y entonces le digo, muy bien, y pongo, hoy se realizó la entrevista del ministro Clodomiro Almeida con el primer ministro Zhou Enlai, este fue el diálogo. Y lo escribí como obra de teatro. Dice Zhou Enlai, Almeida, Zhou Enlai. Bueno, esto es un ejemplar único en los archivos de Cancillería, en que está registrada una conversación en sus detalles, frase a frase, y terminaba con mi sigla, FRM. Bueno, esto quedó en los archivos por años, y de pronto una chica haciendo su tesis reencuentra esta conversación, y cuando en enero 2023, hace relativamente poco, se cumplieron 50 años de lo que había sido aquella primera visita, este documento fue dado a conocer, se comentó, se analizó. ¿Por qué? Porque fue importante. Zhou Enlai hizo preguntas muy contundentes que de una u otra forma anticiparon lo que iba a pasar en Chile. Estamos hablando de enero 73. El golpe fue septiembre 73. Preguntas, por ejemplo, de Zhou Enlai. Mire, dígame, ¿cuál es el apoyo militar que ustedes tienen? Bueno, hay militares, están en las reglas republicanas, democráticas, le dice Almeida, pero sí, hay algunos movimientos y ruidos también. Zhou Enlai señala, si no tienes poder militar profundo, es difícil llevar reformas profundas adelante. Después le pregunta, bueno, ¿y cómo le fue en diciembre recién pasado? ¿Cómo le fue en Moscú? Aquel tiempo las relaciones entre Unión Soviética y China eran extremadamente distantes, extremas. Y Almeida dice, bueno, la verdad que no anunciaron algunos créditos internacionales, así los queremos. ¿Y en qué condiciones? Las condiciones de la banca internacional que existen. Y Zhou Enlai dice esta frase, ¿pero qué pasa en Moscú? ¿Ellos son comunistas o son mercaderes de Venecia? Eso para decir las cosas que registré de aquella conversación. En consecuencia, eh, pasaron los tiempos y cuando yo soy nombrado embajador en China y llega el momento de la presentación de credenciales, estamos hablando del 2006, el presidente Hu Jintao cuando me recibe, en esos 15 minutos que uno tiene de presentación y conversación personal, lo primero que me dice, embajador, usted tuvo una oportunidad que yo hubiera querido tener, estar con Zhou Enlai. Dígame cómo era Zhou Enlai. Yo me quedo sorprendido, sonrío y le digo, la manera como hablaba, cómo movía sus manos y cómo expresaba con una cierta ironía todas las frases y la sabiduría política profunda que tenía. En fin, eso todo para señalar cómo apareció el tema de China en mi vida.
Después yo me dediqué a otras cosas. En aquellos tiempos mi pasión principal estaba colocada en investigar cómo transitaba la información internacional por el mundo. Y esto tiene que ver también con el tema de los registros que se producen durante el gobierno de Salvador Allende. Acompañando al canciller, hubo una conferencia internacional mundial muy importante en Chile, que fue la llamada tercera UNCTAD, la United Nations Conferencia de Comercio y Desarrollo, UNCTAD. Y en aquella conferencia aparece el tema de las empresas transnacionales, algo que estaba recién emergiendo y que Allende coloca como un tema muy profundo, en el sentido que vienen corporaciones de tal poder económico que tiene un PIB mucho mayor que incluso muchos estados, un poder económico por encima de todo lo que puede ocurrir y que se está reformulando la economía mundial con la presencia de estas enormes y grandes corporaciones y coloca ese tema. Ya habla entonces de la transnacionalidad, en dos palabras, se sacan recursos desde el sur, se envían productos y hay un comercio dominante desde el norte hacia el sur, etc. Y yo en un instante se me ilumina la cabeza cuando digo, las agencias internacionales de noticias no son internacionales, son transnacionales. ¿Por qué? Porque aquí hay una oficina en Chile que capta algunos datos, que saca de los diarios, de la radio, escucha la entrevista, algunas las hacen ellos, y todo este material son sus recursos naturales. Procesan un texto que va por cable interno al Latin American Desk, o sea, el que había en Nueva York, de la agencia P, de la agencia UPI, que eran las dominantes en América Latina. Allá se procesa esa información y ese único texto era el que enviaban las agencias a los diarios El Comercio en Lima, El Mercurio en Santiago, o La Prensa o La Nación en Argentina, el mismo texto. O sea, había un texto de un hecho, siempre con un encabezado que tenía una cierta lógica ligada con intereses norteamericanos, y era el tipo de enfoque dominante. Todavía la agencia F, eso pasará recién en los 90, no llegaba a tener una presencia significativa en América Latina, ni mucho menos, pero existía. Y otras también, Fran Press, por supuesto, Reuters, que eran clásicas desde Europa, pero que no lograban tener el impacto y presencia política que AP y UPI tenía. Esto me llevó a que cuando se produce el golpe en enero 74, recibo la invitación del Stanford University de Estados Unidos, donde estaba el Institute for Communication Research, que era como una especie de catedral de la investigación de las comunicaciones en aquellas épocas, una especie de Vaticano académico. Entonces, de tal modo que yo llego allá como visitor scholar, como académico visitante, y empiezo a conversar con ellos de que existe un fenómeno nuevo que se está dando, que es la demanda de los países llamados no alineados por impulsar lo que se denomina un nuevo orden informativo internacional. De eso no tenían idea. Y estaba hablando yo con grandes gurús, grandes profesores entonces de estos temas. ¿Por qué? Porque lo último que me tocó hacer era haber estado en la conferencia de los países no alineados que había tenido lugar entre fines de agosto y los primeros días de septiembre de 73. Y entre las cosas que allí se discutieron estaba todo este concepto de la descolonización de la información y toda la idea de crear un flujo informativo de los otros países del sur, del tercer mundo, se decía, todos aquellos conceptos. En consecuencia, cuando llegó el momento que había ese subcomité, el ministro me dijo, Fernando, usted vaya a cubrir eso que está cerca de sus intereses. Yo venía trabajando el tema. Y, y me impregné de que todo lo que había allí, que entre paréntesis iba a derivar en presiones sobre la UNESCO, se crearía posteriormente una comisión internacional de estudios de la comunicación y todo eso. Pero volviendo a ese momento en Stanford, yo planteo, mire, hay todos estos temas. ¿Y qué quiere hacer? Bueno, me gustaría, por ejemplo, investigar durante una semana o algo así el flujo completo de la United Press International. Me contrataron un telex, igual que si yo fuera un editor internacional de un diario. Y yo recibía todo un flujo del flujo que iba hacia América Latina.
todo completo, así, largos rollos de papel amarillo en una oficina que me habían dado. Y yo había recortado. Y llegó el momento en que pude analizar en profundidad lo que era la reunión que tenía lugar de América Latina y Estados Unidos, una conferencia bajo la lógica de la OEA, en México en ese momento. Y estudio lo que derivó en un artículo posteriormente que se llamó Kissinger y la UPI en México. Y ese hasta hoy día es citado con frecuencia, para mi sorpresa, como uno de los estudios donde el concepto de noticia estaba en aquellos momentos tan fuertemente impregnado por la concepción transnacional. Y se empezó a hablar de agencias transnacionales de noticias. Ahí se hizo un seminario en México con un enorme impacto, Le Monde Diplomatique. ¿Sabes quién vino desde España? Manuel Vázquez Montalbán. Tú dirás, ¿por qué Manuel Vázquez Montalbán tenía que ir a un seminario sobre la noticia internacional y nuevo flujo internacional? Porque yo, haciendo con mi curso en la universidad, años 70, 72, había descubierto un libro que era Las agencias internacionales de noticias, escrito por Manuel Vázquez Montalbán, que lo escribió cuando estuvo en la cárcel, cosa que él me contó después. Cuando él está preso, como para escribir de algo, decide hacer este estudio sobre qué son las agencias internacionales de noticias, cómo funcionan, cómo operan. Para mí, cuando lo vi, era como encontrarse con la Biblia. ¿Ah? Bueno, entonces en aquel momento yo busco ya el año 76, desde México. Yo estaba ahí, estábamos creando un instituto de estudios latinoamericanos, transnacionales, y tomamos este tema de la noticia internacional y la comunicación como una cuestión principal del instituto. Y convocamos a grandes figuras de aquellos momentos, desde Estados Unidos, desde de España, Manuel, desde a Francia, Armand Batelar y otros nombres que en aquella época eran muy significativos de los estudios, el director de Le Monde Diplomatique, en fin, una capacidad de juntar gente que nadie había juntado para hablar en ese tema. Y es allí donde por primera vez me acuerdo, yo encuentro a través de teléfono buscando a las editoriales en Barcelona hasta que llego a él. Y le digo, lo estoy llamando para invitarlo a México. Y me dice, qué sorpresa, y por este tema, él andaba ya en otras cosas, en la literatura que le dieron tanta fama, ¿no? Pero yo le digo, yo lo quiero por este tema. Bueno, me dice, voy a México, nunca he estado allá. Pocos días después me dice, ¿puedo ir con mi señora? Por supuesto, hombre. Bueno, de mis recuerdos posteriores ligados a eso, que una vez que yo tuve que ir a la universidad en Barcelona a dar un curso en el año 83 sobre no, fue antes, 78. Sí, sobre estos temas de la nueva dimensión que tomaba el tema de la comunicación internacional, lo llamo, hablamos, y fue una maravilla porque él me dijo, vamos a ir a comer al mejor lugar. Hasta donde yo recuerdo en Barcelona, era un lugar como cercano a un mercado muy famoso que hay en Barcelona. Y allí yo recuerdo como una cena magnífica de mariscos y otros productos del mar, increíble, porque él era, sin duda, como todos ustedes saben, un gran sibarita. Así que ahí se empezaron a mezclar estas cosas, ¿no? Entre comunicación, la comunicación internacional, la relación con mis amigos. Tuve muchas vinculaciones con la gente de Barcelona que empezaban a trabajar mucho con los temas de la sociedad de la información, la comunicación y todo aquello. En fin, por aquí mi primera respuesta. Nos hemos adentrado, la verdad que es un placer escucharle una experiencia de vida tan dilatada y según ha ido la conversación nos hemos adentrado y ha respondido a la segunda pregunta, que fueron, cómo fueron sus años en México, ¿no? Entonces me gustaría pasar a la siguiente y preguntarle desde su dimensión, ¿no? Como experto en relaciones internacionales, pues le ha llevado a ser profesor visitante en Stanford, como bien ya nos ha dicho, en la Autónoma de Barcelona, en la Autónoma de México, en la Universidad Javeriana en Bogotá, incluso en la Complutense, por citar algunas. Entonces, aquí me gustaría preguntarle qué tipo de charlas, de clases, de seminarios ha impartido en estas instituciones y qué legado piensa que ha podido dejar entre sus estudiantes. Bueno, eso me lleva a una mezcla que tiene que ver con México y el tiempo y la estadía. Yo llegué a México ligado a un tema que podría ser casi ajeno a mi existir.
a trabajar como experto internacional en comunicaciones en el Consejo Nacional de Población, que se había puesto en marcha en México hacia el año 74, y el cual tenía como tema central cambiar el concepto de la estructura de la familia mexicana, donde previamente siempre se había pensado en una gran expansión demográfica. El gobierno estaba preocupado de aquella expansión demográfica y querían hacer un cambio profundo hacia lo que en algún momento se llamó la familia pequeña, en todo aquello. Y se suponía que en consecuencia yo podía ser alguien que trabajara en toda una estrategia comunicacional. Y en eso estuve 2 años. Fue muy interesante porque me llevó al encuentro con la profundidad de México, recorriendo el país en distintos lugares, conociendo la diversidad profunda del machismo mexicano, el sentido de la dependencia de la mujer entonces, en las relaciones de la estructura de pareja, muchas cosas que eran muy propia del México de entonces, estoy hablando del México comienzo de los 70. Pero en paralelo estaban ocurriendo dictaduras en América Latina, especialmente en América del Sur, y se fue configurando un enorme conglomerado de intelectualidad, de pensadores de toda América Latina en México. Hay un momento en que el año 76, 77, esta tragedia política que se vivía, especialmente en Argentina, ya se venía arrastrando desde Brasil, luego Chile, la de Uruguay, todo aquello configuró una cantidad de personalidades intelectuales, académicas que hicieron de México en aquel momento, años 77 hasta el 80, una dimensión muy potente, muy fuerte de pensamiento sobre las transformaciones de la América Latina que tendría que venir después. Y entonces los 2 años míos me sirvieron para conocer México, pero al mismo tiempo comenzó a emerger esta otra dimensión y terminé por aceptar ser miembro del Instituto Latinoamericano de Estudios Transnacionales, una entidad creada en México para estudiar los fenómenos de la transnacionalidad, como dije antes, empezando los estudios de comunicación, información y todo lo que allí estaba ligado con aquello, la publicidad, la tecnología de cambios que venían, etcétera. Y paralelamente lo otro, una dirección de estudios económicos que estaban asentados precisamente en aquel tema, el de las empresas transnacionales que iban emergiendo, que se habían creado. El director de toda esta institución se llama Juan Somavía, que terminó por ser miembro después, con los años, embajador en Naciones Unidas y por varios años fue director de la Organización Internacional del Trabajo. Pero en aquel momento era un chileno que también había tenido que ver con el gobierno de Allende. En consecuencia es el director de este instituto que emerge con la novedad de los estudios de comunicación. Y yo diría que esto me llevó a los encuentros con Barcelona, año 81, 82, 80, muy fuerte, los encuentros con la América Latina, donde el debate por el nuevo orden informativo internacional iba tomando mucha fuerza y presencia, y a participar especialmente en una comisión que se crea en la UNESCO el año 76, que se llamó Comisión Internacional para los Estudios de la Comunicación, y que entregó su informe bajo la conducción de un premio Nobel de la Paz y premio Lenin de la Paz también, John McBride, y del cual por América Latina habían 2 miembros en la comisión de 16. Uno era el propio Juan Sumavía, que acabo de nombrar, y el otro, sorpresa, Gabriel García Márquez. Entonces yo tuve la oportunidad de convivir por 2 años en estos encuentros y reuniones con Gabo, con Gabriel García Márquez, también, hablando de los temas de información, de la comunicación, de todo aquello que se había configurado. Quiero recordarles que en una de las sesiones hubo una cosa tan típica de él. Dice, señor presidente, hemos hablado de todas estas formas de comunicación, los flujos nuevos, la descolonización, pero yo estoy pensando, ¿qué pasa con aquella comunicación humana tan profunda que existe? ¿Cuál? Le pregunta McBride. Bueno, la comunicación parapsicológica, aquella que se produce entre los seres humanos. ¿No le ha pasado a usted más de una vez
que toma el teléfono para llamar a alguien y ese alguien le marca y lo está llamando a usted. Y usted dice, pero mira, estaba pensando en ti para llamarlo. Bueno, ahí hay una historia de la comunicación humana que no ha sido estudiada, etcétera, etcétera. Hubo un artículo que escribió García Márquez después en El País sobre aquella sesión muy maravilloso con este tema. Bueno, pero en fin, lo que quiero decir que mi tarea fue precisamente trabajar con los temas de la transformación comunicacional, lo que venía. Piensen ustedes que CNN nació en 1980. O sea, todo este debate previo del 78, 79, 80 está anticipándose a toda la transformación que está viniendo con la lógica de la digitalización en marcha. Los primeros aparatos que van a producir el intercambio de correos electrónicos, y todavía no hemos llegado al 90, 94 recién aparecerá el www, que va a cambiar el mundo, como todos sabemos, con el hipertexto. Y yo he estado presente en todo ese itinerario. Yo diría, para hablarte en dos palabras de mi vida, me formé como historiador, pero al mismo tiempo, desde los 15 años, me formé como radiofónico, o sea, creador de programas de radio, porque había sido elegido en todo Santiago como uno de los 15 adolescentes para que estudiaran radiodifusión en un instituto de radiodifusión educativa. Cuando entro a la universidad ya vengo formado con las áreas de comunicación, pero entro a estudiar historia, porque es lo que me va a dar cierta lógica. Y cuando termino, por X razones, paso a comenzar a colaborar en la puesta en marcha de la televisión universitaria en Chile. Entonces estoy en la comunicación, pero los temas internacionales me van atrayendo progresivamente y termino por producir programas de televisión, lo cual me lleva hacia los 70 al salto a la diplomacia. Salto de la diplomacia breve que había tenido en Allende a los estudios de la comunicación y todo este fenómeno internacional, y soy uno de los redactores del informe. Permíteme que lo voy a sacar. El que está aquí a mano, lo tengo. Este informe, perdón que me pare, este es Un Mundo, Múltiples Voces. Este fue publicado en 30 idiomas. Y es en su momento, año 80, 81, el gran texto en el cual prácticamente se trabaja anticipando la problemática que viene con la comunicación para el mundo. Quiero decir que cuando uno lo lee hoy, todavía está presente allí la preocupación de cómo la comunicación va a ser capaz de cruzarse con el tema de la democracia. Y es muy interesante porque al final del texto se dio la oportunidad que algunos pudieran entregar algún comentario. Y el comentario de Somavía y García Márquez es precisamente, creo que no se va a ver, pero ahí está por lo menos el nombre, es sobre ¿qué tema? Sobre el tema de la relación específica entre la democratización del amplio significado de las estructuras comunicacionales. Y dijo, más comunicación democrática son esenciales para la comprensión de la gente a nivel nacional e internacional. Tema hoy presente también. Entonces, ese periodo en México, desde el 75, 76, primero con Family Planning y todo aquello, la cultura mexicana, y ya del 76 hasta prácticamente 83 en México, está marcado con mucha fuerza por la interacción y las relaciones sobre el tema de comunicación. Yo tenía la oportunidad de ir en aquel tiempo a distintas capitales, a vivir experiencias absolutamente impactantes, si lo miramos desde alguien que no era un exiliado en el sentido exacto, pero que estaba fuera de Chile, porque en Chile no tenía rol, papel, capacidad de expresarme y de estudiar y de hacer nada. Me habían expulsado de la universidad. Entonces, sin embargo, por la comisión de la UNESCO, había podido estar en lugares como Estocolmo y también en Moscú, y encontrarme un día, una noche, con los chilenos que trabajaban en la radio de Moscú,
que transmitían información para Chile y pocos días después estar en Chile. Y aquello era un privilegio y una sensación de los corredores de la vida son tan impactantes, tan desconcertantes. En fin, por ahí anda mi existencia. Damos un salto en el tiempo y uno de los puntos que más le interesan a la EC de su biografía es el paso que hace por aquí, por Beijing, como embajador de la nación chilena entre el año 2006 y el año 2010. Años además en los que se cumplía el 60 aniversario de la fundación de la Nueva China. En relación con esto, ¿qué aspectos destacaría como principales de su labor aquí en el país asiático? ¿Qué recuerda del país? ¿Cómo lo recuerda de la ciudad? ¿Y qué consiguió o qué cree usted que consiguió como embajador para el mejor entendimiento mutuo entre China y Chile? La pregunta que me hace me lleva a lo que sin duda es un tema principal en esta conversación, pero que los ojos con los que yo llego a China están marcados por todo lo que he descrito previamente. O sea, la idea de la interculturalidad, la idea de la comprensión del otro, en el sentido del concepto, de entenderlo, no solo por la fuerza cultural que tiene, sino por la dimensión de la propia sabiduría que hemos tratado de ver. Yo diría que lo que me ocurre con China es que descubro la necesidad, la importancia de llevar adelante el diálogo Sócrates-Confucio. Porque creo que en definitiva ahí está, y lo pienso hoy día, aquí lo digo, lo proclamo, ahí está la esencia de la forma de entender el mundo del siglo XXI, el mundo que viene. Porque hasta ahora hemos entendido nosotros en nuestros países, bueno, que la gran sabiduría orientadora era aquella que venía de los pensadores griegos y todo el pensamiento greco-romano, y entonces hemos pensado la república con Platón y con Aristóteles, las sabidurías de la verdad y del yo, etcétera, con Sócrates y todo aquello. Y está bien, ha sido parte fundacional, espiritual del sentido y el ser del Occidente. Pero resulta que el mundo contemporáneo requiere entender el pensar también de aquel otro lado del mundo, que hoy día tiene un peso con tales características, y nos cabe preguntarnos entonces, bueno, y aquellos viejos sabios de allá, ¿qué dijeron? ¿Qué pensaron? ¿Cómo entendían al ser humano? Aquello es la esencia de lo que todo mi tiempo en China, aquel que estuve como embajador y todos los viajes que he hecho desde que pasé a ser director del Centro de Estudios sobre China del 2010 hasta hoy, me han dado. Esa es la esencia y lo coloco en primer lugar. Pero claro, vamos a los detalles de lo que hemos conversado. Cuando llego a China, lo primero que encuentro es la diferencia entre la China que había visitado y esa que me encuentro. Yo tenía el viejo recuerdo, obviamente, de la China del año 73, pero también había estado el 2000 y 2001 con el presidente Lago. Habíamos inaugurado unas esculturas, habíamos visitado una cosa insólita que hasta hoy existe, que es una granja agrícola chilena, ahí a 120 kilómetros de Beijing. Hasta hoy existe. O sea, en un momento se le ocurrió a un empresario agrícola notable, que después fue embajador del presidente Piñera allá en China, Rich Smith, en crear una granja, 20 hectáreas, con árboles traídos de Chile a China, para demostrar que la calidad de la fruta chilena estaba ahí, que la podían ver, tocar. Hubo un hombre de campo chileno, un guaso, decimos nosotros, que vivió varios años allá en esa granja cuidando los árboles, etc. Bueno, había estado en China en consecuencia, pero cuando yo llego, en solo 6 años se había producido esta transformación profunda, especialmente en Pudong, en Shanghai, que ya había tomado forma desde los 90 en adelante. Y estaba toda una dinámica nuestra también de acelerar las relaciones comerciales de Chile con China. Nuestro producto principal era el cobre, lo es hasta hoy día, pero no teníamos diversidad y no teníamos grandes volúmenes. En realidad, cuando yo llego a China, yo diría que era la relación predominante marcada por el principal productor de cobre del mundo con el principal consumidor de cobre del mundo. Eso es lo que está ahí. Pero pasan cosas significativas. 2006,
se cumplen los 30 años de la muerte de Mao Zedong, también de Zhou Enlai, pero sobre todo la muerte de Mao Zedong, que se marca como el líder que había sido en múltiples aspectos, pero también se empiezan a producir artículos relacionando el error de la revolución cultural. O sea, lo primero que yo encuentro interesante son artículos que hablan de un cierto análisis crítico, histórico, dentro de las discusiones que se van dando en la universidad, en otros lados. Mao, por ejemplo, había sido alguien totalmente opuesto a todo lo que representaba Confucio y la tradición de pensamiento de ese carácter. No Zhou Enlai. Recuérdense ustedes que Zhou Enlai defendió el templo y decía a la primer revolucionario cultural que llegue aquí, bala con él. ¿Eh? Defendió, y por eso existe hasta hoy día en Beijing los templos, ¿no? Bueno, pues bien, pero había esa dimensión. Y en consecuencia, ya en los años 2006 comienza a reencontrarse con fuerza a Confucio. Mis conversaciones, cuando yo visito la escuela de cuadros del partido, que es como una enorme universidad del Estado, en realidad, pues bien, en mis conversaciones con el director allí, aparece este tema del rescate del confucianismo y los discípulos posteriores y la influencia para entender la estructura del orden, del respeto en la sociedad y la palabra clave que el Partido Comunista rescata en la mitad del año 2006, 2007, su congreso, que es la palabra armonía. Y la palabra armonía comienza a impregnarse, ya lleva 20 años, impregnando el discurso político con alza y baja, pero ahí está, ¿eh? La idea de crear una convivencia armónica en el mundo. Es lo que está también implícitamente en el pensamiento de Xi Jinping, por ejemplo, cuando habla del destino común de la humanidad, que es lo que está hablando de armonía. Entonces, hay allí toda una dimensión y yo me capto que existe esta variante. Que recuerden ustedes que el 2007 es el Congreso del Partido. Y en el Congreso del Partido se produce allí el encuentro con el problema mayor que lo vivíamos todos los días, que es cómo la naturaleza, la condición de vida está profundamente castigada en China porque la contaminación es extrema. La contaminación de los ríos, la contaminación del aire. Mira, salir de la oficina en Beijing y ver un sol como rojizo detrás de una especie de masa gris era impresionante. Me tocó vivirlo. Entonces el tema comienza a aparecer con fuerza en el Congreso del 2007. Yo me doy cuenta, conversando después con académicos, amigos, filósofos que estaban en la universidad, especialmente en Tsinghua, hablando con ellos, me decían, es que lo que ocurre es que el tema de la relación del ciudadano chino con la contaminación, el cambio climático y todo lo que aquí se está viviendo, tiene que ver no porque el tema se puso de moda de manera contemporánea en la arena internacional del siglo XX, sino porque es una contradicción con el taoísmo. O sea, el taoísmo es la esencia del tema de la buena relación del ser humano con la naturaleza. Y eso tiene siglos de conciencia en el vivir chino. Y de pronto, en función del desarrollo industrial en 30 años, aquello queda de lado y se contaminan los ríos y se impregna el aire y pasa todo lo que pasa. Esto iba a llevar, recordemos bien, al Congreso del 2011, donde se coloca como una quinta tarea del partido en su responsabilidad política mayor de conductor, de crear una civilización ecológica. Ese es el concepto. Hasta previamente a ese congreso existían cuatro: la conducción política, económica, cultural, etcétera, de la sociedad china. Se agrega el quinto, que está en la Constitución, están los acuerdos del Congreso. Entonces el 2007 tiene esa impresión de que está ocurriendo algo en el desarrollo económico, que hay que buscar la armonía de la sociedad con el desarrollo económico y la calidad de vida. Y viene el 2008, los Juegos Olímpicos, otra experiencia brutal. Me acuerdo que estábamos con el embajador de Argentina a mi lado y otros que estábamos allí en unos asientos VIP maravillosos para ver todo aquello. Y en un instante, cuando veíamos
toda esta presentación, los tambores, los efectos electrónicos, ese mundo enorme donde la gente aparecieron unos caminando cabeza abajo y otros arriba, un espectáculo formidable, y no había nada, nada de lo que podríamos llamar la estética socialista, nada de aquellos 2000 jóvenes con bandera encima o cualquier dimensión que recordara lo que habíamos visto tantas veces en otras inauguraciones. ¿Qué es lo que nos quieren decir? Y lo que nos querían decir era muy evidente. Nosotros, China, le hemos dado al mundo sabidurías que son de todo el mundo. Les hemos dado escritura, les hemos dado papel, les hemos dado brújula, les hemos dado tinta, les hemos dado visión del mundo, de las preguntas nuevas. Todo eso estaba ahí, de una manera muy impresionante, en un espectáculo enormemente trascendente. Y tengo la sensación de que todo aquello constituye, en consecuencia, un salto mayor. Mi aporte especial, diría yo, en diplomacia en aquel tiempo, tiene que ver con lo siguiente. Yo me doy cuenta que cada mes de abril se hacía allá en el sur de China, en la isla de Hainan, en lo que se llama la conferencia internacional. Y voy a ver al secretario general de la institución, de esta conferencia internacional de comercio, donde llegaban todas las personalidades de distintos lados allá a Hainan, empresarios también de Estados Unidos y de Japón y de todas partes de Asia, muy grande. Y lo voy a ver, me dice, mire, le agradezco su visita, en realidad nunca me había venido a ver ningún embajador latinoamericano, dígame usted. Yo le digo, estoy aquí porque creo que Chile tiene méritos para participar también en aquella conferencia y que la presidenta de Chile pueda venir allí. Los méritos son la firma del primer tratado de libre comercio con Corea, la firma del tratado de libre comercio con China, que acabamos de poner en marcha, recién había ocurrido, ¿eh? Y el futuro tratado de libre comercio con Japón, que ya estamos próximos a ver. Nuestra misión, en consecuencia, es que nuestras exportaciones, especialmente las de cobre, en un 60-70%, llegan a Japón, a Corea y a China. Esos son nuestros méritos para estar allí. Y se aceptó y recibí una carta de invitación. Después supe, por infidencia de traductores, amigos, etcétera, que en el gabinete del presidente Hu Jintao se había descubierto que la presidenta de Chile quería llegar a aquel lugar para poder participar en la conferencia, y especialmente porque se cumplían los 30 años, estoy hablando del 2008, los 30 años de la puesta en marcha de la reforma económica de China. Y entonces me dicen que Hu Jintao habría dicho, ¿y por qué no hacemos entonces allá una conferencia con otros jefes de Estado? Así se hace. Y me piden un día que la invitación que se le ha hecho a la presidenta ya no corre y que ahora la invitación es del propio presidente Hu Jintao. Pues bien, todo esto se da en términos tales y ocurre lo siguiente. Es un detalle, pero no menor. La presidenta, viajando desde Chile, tiene problemas con el avión, etcétera, se retrasa, y desde India, que era la última parada, me llama y me dice, embajador, yo no alcanzo a llegar a la comida que hay esta noche allá, y en consecuencia le pido que usted me represente en la mesa de honor con el presidente Hu Jintao. Bueno, yo me comunico con protocolo, le explico la situación, me comunican que así es, que el presidente acepta con gusto. Y en dos palabras le quiero decir que de pronto yo me encuentro una noche donde estoy en una mesa donde existirían máximo 20 personas, donde estaba el primer ministro de Australia, el primer ministro de Pakistán, el presidente de China y otras personalidades mayores. A mi lado, el ministro de Relaciones Exteriores de China en ese entonces. Y en un momento supongo por cortesía, por conversar, me dice, embajador, ¿y usted cómo ve a China? ¿Qué ve que estamos haciendo acá? Y yo me doy cuenta que esos son mis 15 segundos bueno, y tomo el papelito donde estaba mi nombre, lo doy vuelta con un lápiz, hago un triángulo y pongo arriba Estado
mercado, sociedad. Le digo, yo siento que China está construyendo el equilibrio entre Estado, mercado, sociedad, que la nueva gobernabilidad contemporánea no pasa por la relación Estado-mercado o por la relación solamente sociedad y Estado, sino que es este equilibrio. Y ustedes están tratando de lograrlo, es lo que yo siento. Y es lo mismo que en Chile también estamos tratando de hacer. Me queda mirando y me dice, ¿usted estaría dispuesto a ir a hablar al partido de esto? Y ese es un momento muy importante de mi relación en China, porque efectivamente pocos meses después recibo una invitación y yo presento todo mi análisis hablando de por qué el concepto de cohesión social que se está trabajando en Chile bajo la presidenta Bachelet es muy cercano al concepto de sociedad socialista armónica, que es el que está empujando el gobierno bajo el presidente Hu Jintao en aquel momento. La derivación de esto y de aquella conferencia, en un instante tiene lugar en Chile la conferencia iberoamericana. Estoy hablando en un momento y la conferencia iberoamericana, con consecuencia China no tiene nada que hacer ahí. Sin embargo, recibo yo un llamado de un director de la Cancillería en mes de diciembre o fines de noviembre que me dice, tenemos que usar unos recursos que están destinados solo a proyectos y si no los tenemos que devolver. Tú que eres imaginativo, tienes que crear rápidamente un proyecto. Yo creo el proyecto que venga una delegación de medios de comunicación chino a cubrir la iberoamericana para que vean la similitud, la cercanía entre los conceptos de sociedad socialista armónica y cohesión social, que se empujaba con mucha fuerza también de la España de aquel momento. Entonces, se produce esa interacción y salieron múltiples artículos con este tema allá en China, hablando de cómo había una vinculación y acercamiento. Es en ese instante donde yo siento, se ratifica, que hay que buscar la manera como pensar más en términos de política, dicho con letras mayúsculas, lo que significa nuestro propio andar itinerario de democracia, aquel que nace de las experiencias de Francia, de Estados Unidos, de la búsqueda democrática después del siglo XX, etc. Hay que buscar qué es lo coherente de diálogo con aquel otro modelo político que está dándose allá en China. En fin, eso es más o menos. Lo demás, sí, recorrí China por todas partes, me impregné de su cultura, le puse mucha fuerza al tema de la relación cultural. Discutía mucho con ellos, con eso. Esto es interesante lo que voy a contar. Un día, años después, yo ya soy ex embajador, pero me toca en uno de los seminarios que voy, 2014, por ahí, me toca quedar sentado al lado del ministro de Cultura de China. En un instante, traductor de por medio, me pregunta, yo quiero preguntarle lo siguiente, embajador. Corea es para ustedes un idioma tan ajeno, complejo como chino. Sí. Corea tiene también unas imágenes para la escritura tan difícil y ajena como la China. Sí. Corea también tiene lo que significa, ¿no es cierto?, una dimensión distinta de pensamiento y todo. Sí, sí. Dígame usted, ¿por qué la cultura coreana ha impregnado, se ha extendido por toda América Latina y nosotros tenemos dificultades? La pregunta no era de respuesta fácil, porque me estaba pidiendo que comparara, bueno, de alguna manera, los espacios de creatividad que tienen los artistas coreanos, etcétera, para hacer sus cosas, con los que tenían o tienen en China los jóvenes para ir creando sus propias cosas. Pero más allá de eso, yo le dije, porque han sabido identificar lo que el otro quiere escuchar, lo que el otro quiere creer de lo que usted le quiere decir. Y yo creo que ahí está la diferencia, especialmente con el K-pop, el famoso K-pop, los famosos grupos juveniles. Y yo le digo, mire, ministro, la sorpresa que puede ser para mí ver un lugar amplio donde caben miles de personas, se llama Movistar Center, creo que en España se llama igual, un gran espacio, ¿sí? Y en ese espacio una multitud de jóvenes, especialmente muchachas,
cantando en coreano, canciones de las cuales no entienden lo que dicen, pero saben la fonética de la canción. Y eso tiene que ver. Yo le dije, ustedes tienen que hacer un esfuerzo muy grande. Y como consecuencia de eso, logré que un grupo musical chino con instrumentos chinos viniera a Chile cuando se cumplió el centenario de Violeta Parra, una gran folclorista chilena, la creadora de la canción Gracias a la Vida, que se canta por todo el mundo, como la canta Ana Belén en España, es formidable, por ejemplo. Eh, bueno, la autora de esa canción y muestras más, ese grupo viene y fue maravilloso, porque interpretaron en el teatro, en el Museo Violeta Parra y en Valparaíso y en otros lugares, con instrumentos chinos, música latinoamericana, música de Víctor Jara, otro cantautor clave de Chile, y también de la propia Violeta Parra. ¿Qué quiero decir con eso? Que yo siempre he creído que el tema de lo cultural pasa por el siguiente concepto. No solo se trata del intercambio, no solo se trata de qué te envío y qué me envías, sino que tenemos que pasar a una nueva etapa que es qué podemos crear juntos. Y ese concepto de qué podemos crear juntos todavía tiene tareas pendientes por hacer, pero en eso estamos. Yo soy también presidente del Instituto Chileno Chino de Cultura. Nos vamos acercando al final. Desde la asociación, uno de los proyectos que más nos interesa de sacar de estas entrevistas es dibujar y trazar un mapa de los estudios de sinología en español en todo el globo. En la actualidad, usted es el director del Centro de Estudios de China en la Universidad Andrés Bello. Entonces, me gustaría preguntarle cómo surge este programa, qué tipo de estudiantes se matriculan en sus cursos y qué estudios ofrecen y cómo son los perfiles de los estudiantes egresados. A ver, lo primero que quiero decir que el centro se llama Centro de Estudios Latinoamericanos sobre China. Esto es muy interesante en el título. O sea, no es un centro de estudio de China, así era. Lo es en cierta forma, pero es la mirada de América Latina sobre China. ¿Mm? Y esta variante tiene una sutileza, porque eso nos lleva a ser mucho más un clearing house, se diría en inglés, una suerte de centro de seguimiento de información, de seguimiento de la narrativa política y de otro carácter, desde China hacia América Latina y desde América Latina sobre China también. Quiero decirles que hay laboratorios notables para seguir el tema. Hoy, por ejemplo, Panamá. Cuando estamos hablando en esta entrevista, hace 2 días, una alcaldesa en las afueras de Panamá decidió derrumbar todo el monumento que ahí había, el memorial que recordaba la presencia china a los 150 años de la llegada de los chinos a Panamá, lo que habían hecho en la construcción del canal, etcétera. Por razones que todavía son oscuras, esa alcaldesa decidió derrumbar con máquina en la noche del 27 de diciembre aquel monumento. Bueno, lo que está ahí detrás es mucho más que una acción de una alcaldesa, es algo que tiene que ver con percepciones culturales. O sea, ¿cómo a una autoridad municipal se le ocurre echar abajo un monumento que rememora algo tan importante en la memoria de aquel país sobre la presencia de China? Y eso está ligado con qué? Con la confrontación China-Estados Unidos en un país concreto, en este caso en Panamá. Ese es el tipo de temas que nosotros estamos siguiendo. Consecuencia, no estamos otorgando grados, no somos un centro de estudios en el sentido de docencia, pero sí alimentamos con conferencias, con seminarios a las diversas facultades. Si ustedes quieren, podemos llamarlo como un centro de apoyo a los programas de docencia de otras facultades. Nosotros no estamos bajo una facultad, estamos bajo la Vicerrectoría de Relaciones Internacionales de la universidad. Eso nos lleva a que con frecuencia recibimos las delegaciones también que llegan de China y con ellos tenemos debates, algunos muy interesantes. Ellos saben que nosotros la mejor contribución que hacemos es la de la conversación franca, abierta y amistosa sobre el devenir. O sea, no tenemos problema en plantear, mire, está bien, todos los avances que ustedes están teniendo con inteligencia artificial, con desarrollo digital,
con todo lo que están entregando a la investigación, la cantidad hoy día de doctorados que tiene China superior a las de Estados Unidos y de la Unión Europea, todo eso lo tenemos ahí, los datos a la mano. Pero también sabemos los problemas que existen, por ejemplo, con el desempleo juvenil y el desafío que eso representa para China. Y lo que yo personalmente, más de una vez he dicho, tengo la suerte de hablar con autoridades del área política en China, con alguna frecuencia, especialmente lo que tienen que ver con América Latina. Yo les digo, mire, usted, a ver, yo no veo miles de gente con banderas rojas aquí abajo diciendo queremos democracia, pero puedo ver, digo, miles con banderas verdes diciendo queremos vivir y queremos en consecuencia una relación con la sociedad, con el verde, con la dinámica futura. En consecuencia, lo que yo siento es que el desafío que tiene, y se los digo, el desafío que ustedes tienen es cómo crear participación ciudadana en su propio modelo político. Porque cuando un país alcanza los niveles de clase media que China está alcanzando, no es que se llega a una etapa en que el resto no me importa nada, aquí me quedo tranquilo. Al revés, porque ya no hay hambre, porque ya no hay pobreza dura, porque ya no hay la necesidad de pensar cómo sobrevivo de aquí a mañana, sino que cómo pienso en el largo plazo, surgen nuevas preguntas y nuevos desafíos. O sea, mi centro de estudio se dedica a eso. Hemos publicado hace poco un libro en inglés, por lo demás, que se llama ¿Cómo piensan los chinos? Y que fue un trabajo muy interesante, porque están ahí concurrentes filósofos chinos que viven en las universidades en China, también 3 o 4 que viven fuera de China, pero que tienen interacciones académicas permanentes con su país de origen, están en California, trabajando en Europa, etcétera. Y 3 llamaríamos externos. Uno, Daniel Bell, que es un canadiense que ha escrito sobre el tema confuciano en la sociedad china. Otra, Elena Abramigu, una griega de muchos años en China, que hoy día dirige el centro helénico en Grecia, helénico o chino, ahí en Grecia. Y el tercero soy yo, que ha vivido y analizado todos estos temas desde hace ya 15 años o más. Entonces, en eso es el centro. Y desde este centro, por supuesto que tratamos de tener vinculaciones y ligaciones o temas comunes con instituciones como la de ustedes. Y desde ya lo declaro aquí, muy interesado en encontrar temas que podamos trabajar juntos. Nos acercamos a la última pregunta de la entrevista y habiendo escuchado todo lo que nos ha contado de su vida y de su experiencia en relación con la hispanidad, Sudamérica en concreto y China, me gustaría preguntarle, ¿no? Entendiendo y teniendo en cuenta la importancia geopolítica que va a surgir en los próximos años en torno a los países de Sudamérica y que hoy China tiene puesta su mirada en la cooperación con estos países, ¿cómo prevé usted que puede ser el futuro de la región de la mano de esas colaboraciones de las que viene hablando del gigante asiático? Y una pregunta que tiene toda la zona de la hispanidad, ¿algo que decir hoy ante China y ante el mundo? Empiezo por lo último. Yo creo que las cumbres iberoamericanas tienen la oportunidad de reformularse, de revivir, diría yo, porque en realidad, seamos francos, las cumbres iberoamericanas fueron perdiendo energía progresivamente y las últimas, tenemos que decirlo para ser críticos positivos, han perdido casi el sentido de ellas. La última en términos de participación de jefes de Estado de América Latina y otras cosas lo demuestran. Entonces, la oportunidad de las cumbres iberoamericanas precisamente es entender que España y Portugal, con esta otra región del mundo, pueden pensar juntas y actuar juntas sobre este mundo que viene, donde está el fenómeno China. Si usted me dice, sería interesante una conferencia de la cumbre iberoamericana dedicada a la relación con China, absolutamente. Y yo siento que por ahora no está en la pauta, pero debiera estarlo. Dicho eso, la impresión que tenemos es que la situación es compleja y tendrá que vivir, especialmente en América del Sur, una práctica de equilibrio político que va a poner a prueba toda la capacidad
de la diplomacia, de la conducción política, de la conciencia política de estos países. Piensen ustedes lo que ocurrió el día viernes 19 de diciembre. Ese día se dio a conocer la Estrategia Nacional de Seguridad por parte de Estados Unidos. Y casi al mismo tiempo, con una diferencia aparece el documento blanco de la política de China hacia América Latina. Nosotros hemos hecho 2 seminarios, recién ahora, previos a Navidad, justamente para analizar los dos documentos en conjunto. Y la conclusión de ese trabajo nos lleva, con participación de académicos de Bolivia, de Argentina, de Perú, de México, como también un debate acá en Chile, por la condición particular que significa el cambio de gobierno que viene. Todo eso nos lleva a definir que viene el desafío profundo del equilibrio. Porque lo que ocurrió es que tenemos que entender para ese equilibrio, ver cuál es el escenario completo. Mucho se dijo y se escribió sobre la estrategia de seguridad nacional de Trump, planteada ese día. Pero al mismo tiempo, ese día, ese viernes, Macron y Xi Jinping estaban dando a conocer una declaración conjunta tras la visita de 3 días del presidente de Francia a China. Todos sabemos las dificultades económicas que tiene Francia con China, el desbalance, 1000 temas. Y Macron las ha planteado además con mucha franqueza. Pero más allá de eso, es la cultura de Francia, así con mayúscula, como le gusta decir a ellos, con la cultura china, que se encuentran para decir, mire, en este mundo que viene, nosotros dos tenemos mucho que decir y afinar. Eso ocurrió el mismo día que aparecía la declaración de Estados Unidos con una dimensión donde descalifica a la Unión Europea, califica a América Latina como su espacio propio de influencia, donde se específicamente plantea que hay que sacar a China de acá. Entonces, nosotros tenemos que vivir desde este lado del mundo una política que ya se verá hasta dónde puede tener resultados. Yo soy optimista al respecto y creo que la capacidad de manejarse de una forma con unos y con otros. Piensen ustedes que los grandes importadores desde China son México y Brasil. Los grandes exportadores hacia China son Chile, Perú, Argentina. Son los 3 principales, de los 3 primeros. Y Brasil, por supuesto, también. Entonces tenemos una dinámica que no se puede quebrar. O sea, usted no le puede pedir a Chile, no tiene nada que ver con China, si el 40%, remarco, el 40% de las exportaciones de Chile van a China. En 20 años pasamos de una cifra mucho menor a esa. Por supuesto, eso plantea los problemas de la diversificación, etcétera. Pero para nosotros es importante observar estas cosas. Por ejemplo, ¿qué significa el tren que llega desde China hasta Madrid con productos? Y a otras capitales de Europa, ¿no es cierto? 18.000 trenes hubo el año pasado. ¿Cómo? Con toda esa enorme cantidad de vagones. Bueno, eso no existía. No existía en el pasado. ¿Qué significa? ¿Qué significa la ruta de la franja y la seda digital? ¿Qué es la franja y la ruta digital? Donde la distancia desaparece. Entonces son los temas nuevos bajo los cuales yo creo que cuando nos aproximamos con los estudios de sinología y nos preguntamos qué es sinología, tenemos que entender que es el estudio de China desde nuestra mirada. Y yo creo que eso es lo fundamental que podemos compartir muy bien. Y aquí voy al comienzo entonces del tema, de esta pregunta. Podemos compartir muy bien, especialmente con España y Portugal, una reflexión conjunta que yo creo que es muy necesaria. Bueno, la verdad que ha sido un verdadero placer poder escucharle. Y como viene siendo habitual en estas entrevistas, voy a dar paso a Víctor Cortizo, que es el presidente de la Asociación Hispánica de Estudios de China, para que bueno, pues le despida. Muchas gracias. Bueno, pues realmente ha sido un rato fantástico, ¿eh? Realmente una larga y activa vida y además actual, porque en realidad no ha sido un tanto un relato histórico como un relato actual, porque muchas de las cuestiones a las que nos enfrentamos hoy se pueden comprender también con esa visión. Quizá porque muchas veces, cuando la gente habla de China, es muy cortoplacista y a China hay que entenderla
en toda su dimensión. Es necesario haber recorrido ese largo y fructífero camino que ha recorrido Fernando para poder llegar a conclusiones y hechos como tan objetivamente sobre China, ¿no? Las dificultades que tiene afrontar el tema chino. Pero también, tampoco quiero negar, con que esto sea una asociación de estudios de China, yo creo que el servicio a su país, ¿no? Y el lugar que ha ocupado en poner a Chile en el mapa global también merece un reconocimiento muy, muy especial. Y quizá en tercer lugar, también ver los valores que compartimos, ¿no? Lo hispano que compartimos, porque en realidad cuántas cosas ha dicho de Chile que hemos podido también vivir en España, cuántas cosas comunes hay de la relación con China, cuánto de larga mirada, o sea que realmente ha sido un rato estupendo, bien interesante, y casi me quedan ganas de repetir esta entrevista porque hay quizá para profundizar en algunos de esos momentos, ¿no? Pero yo creo que la visión Con tan mucho amplia... gusto, cuando ustedes quieran, con mucho gusto. Bueno, pues le cogemos la mano, ¿eh? Yo creo que vamos a tener que repetir, porque incluso en algunos de esos momentos que usted ha contado eran relatos en sí mismos que hubieran merecido un rato mucho más largo. O sea que yo creo que, sabe Fernando, que estas entrevistas tienen afortunadamente muchos seguidores, pero suelen ser gente joven, jóvenes investigadores, los que más están encontrando ilusión y reflejo, con lo cual todavía es más bonito hacerlo, porque también que haya gente joven que siga legados como el suyo, también hace que la vida académica y la vida personal y política de uno tenga todavía más sentido. O sea que de verdad que le agradezco su entrevista, le felicito por esa larga y fructífera vida, que todavía la veo activa, porque veo que realmente sigue Hombre, con mucha... felizmente. Gracias por eso. O sea que... Estoy trabajando con los jóvenes mucho, eso qué bueno que lo dices. Estoy trabajando con los jóvenes que están en el gobierno, que me escuchan. Estoy Qué trabajando bueno. con los jóvenes en la academia y soy miembro de la Fundación de Imagen de Chile, con lo cual trabajo con los jóvenes arquitectos, creadores, publicistas. Mira, es fascinante. Así es la vida. Bueno, pues busquemos la manera de Con volver mucho a gusto. contactar y de colaborar en esta asociación que crece, que está creciendo mucho, que está siendo muy activa. Tenemos un importante grupo de jóvenes investigadores, otro importante grupo de seniors. O sea que me quedo un poco con todo lo que hoy he aprendido para continuar hablando en otra ocasión. Y gracias, como siempre, Juan Carlos, por lo bien que preparas las entrevistas y lo bien que dejas que hablen, porque lo bueno del entrevistador es que permite al entrevistado manifestarse con libertad. Por lo tanto, fantástico también. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, pues hasta pronto. Hasta pronto.